Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este rincón donde el tiempo se detiene y los corazones laten al compás de otras épocas. Hoy les traigo una historia que habla de las máscaras que vestimos por obligación, del silencio que a veces dice más que 1000 palabras, y de cómo el amor verdadero puede florecer incluso en el jardín más helado del desprecio. Imaginen por un momento, una joven obligada a vestir el velo de otra, a ocupar un lugar que no le pertenece, a cargar con la vergüenza de un engaño que ella no provocó. ¿Qué harían ustedes si el destino los colocara en el altar equivocado, frente a un hombre que los mira con el hielo del rencor? ¿Se dejarían marchitar o encontrarían la manera de florecer? Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntenme, ¿desde dónde nos escuchan hoy? ¿Desde qué rincón del mundo llegan a este encuentro con el pasado? Déjenlo en los comentarios. Me encanta saber que estas historias viajan y tocan corazones en tantos lugares diferentes. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y dejar su like. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias que, aunque nacen en el pasado, nos hablan de emociones eternas. Ahora sí, acomódense, que las velas se enciendan, que el té se enfríe olvidado en la mesa y que el corazón se prepare para viajar. Año 1817. Lugar: Condado de Blackwood, Inglaterra. Mansión: Thornfield Hall. La primavera de 1817 llegó a Inglaterra envuelta en nieblas que se aferraban a los campos como secretos que se niegan a ser revelados. En la capilla de Thornfield Hall, los cirios ardían con llamas inquietas, como si presintieran que aquella mañana no sería como las demás. Eleanor Whitmore tenía 18 años y el corazón de quien ha aprendido a ocupar poco espacio. Segunda hija de un vizconde cuya fortuna se había desvanecido como el rocío bajo el sol de mediodía, había crecido a la sombra de Charlotte, su hermana mayor, rubia, vivaz, destinada a brillar. Eleanor, en cambio, poseía esa belleza discreta de los atardeceres de otoño, de las melodías que se tararean sin recordar dónde se escucharon. Sus cabellos castaños caían en ondas suaves, y sus ojos, color ámbar, guardaban la luz de quien observa el mundo, esperando muy poco de él. Aquella madrugada, mientras la casa dormía el sueño intranquilo de los preparativos nupciales, Charlotte había huido. Un billete sobre la almohada, manchado por una lágrima que quizás fue de culpa o quizás de alivio, anunciaba lo impensable. Se había marchado con el capitán James Harding, un oficial de caballería sin fortuna ni promesas, conocido en los salones de Bath por su sonrisa encantadora y sus bolsillos vacíos. Lady Whitmore encontró la nota cuando el alba apenas despuntaba. Su grito despertó a la casa entera, pero fue un grito ahogado, contenido, porque los escándalos de la aristocracia deben susurrarse, nunca proclamarse. Eleanor, la voz de su madre cortó el silencio del pasillo como una cuchilla. Ven, ahora. En la habitación de Charlotte, el vestido de novia colgaba del armario como un fantasma de seda blanca. El velo de encaje flamenco, herencia de 3 generaciones, yacía extendido sobre la cama con la solemnidad de un sudario. Lady Whitmore sostenía la nota arrugada en su puño, y sus ojos calculaban opciones con la frialdad de quien apuesta fortunas en una mesa de juego. «¿Te pondrás el vestido?», no fue una pregunta. Eleanor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El conde Edmund Blackwood esperaba en la capilla, un viudo de 31 años que había perdido a su primera esposa en un parto malogrado 2 años atrás. Un hombre rodeado de rumores crueles, de silencios incómodos en los salones, de miradas que se apartaban cuando él entraba. Había aceptado casarse con Charlotte porque necesitaba un heredero, porque las deudas del vizconde Whitmore eran la moneda de cambio perfecta, porque el matrimonio entre nobles rara vez tenía que ver con el corazón. «Madre, no puedo». «¿No puedes?». Lady Whitmore se acercó tanto que Eleanor pudo oler el perfume de rosas marchitas que siempre la acompañaba. «El conde ha pagado todas las deudas de tu padre, todas. Si descubre el engaño antes de la ceremonia nos arruinará. Perderemos la casa, las tierras, el nombre. Tu padre irá a prisión por deudores. ¿Eso quieres?». El velo pesaba más de lo que Eleanor había imaginado. Cuando se lo colocaron cubriéndole el rostro por completo, sintió que la Eleanor que conocía quedaba sepultada bajo capas de encaje y obligación. Solo sus ojos permanecían, mirando el mundo a través de una niebla de flores bordadas.
La capilla olía a cera de abejas y a promesas rotas. Los bancos estaban ocupados por invitados que murmuraban sobre la belleza de la novia, sobre la fortuna del conde, sobre el buen negocio que representaba aquella unión. Nadie miraba demasiado cerca, nadie buscaba la verdad bajo el velo. Edmund Blackwood esperaba junto al altar con la rigidez de quien cumple un deber. Alto, de hombros anchos y mandíbula severa, vestía de negro como si el luto por su primera esposa jamás hubiera terminado. Sus ojos grises recorrieron la figura que avanzaba por el pasillo con pasos vacilantes, pero no vieron nada. Estaba demasiado ocupado mirando hacia adentro, hacia ese lugar donde guardaba el recuerdo de Margaret, hacia ese vacío que ninguna otra mujer llenaría jamás. Los votos fueron pronunciados, las manos se unieron. El anillo encontró su lugar en el dedo de Eleanor con la frialdad del metal ajeno. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Eleanor supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Ahora era la condesa de Blackwood, aunque el título le quedara tan grande como el vestido de su hermana, aunque el hombre a su lado no supiera siquiera su nombre. La celebración transcurrió en un sopor de champán y felicitaciones vacías. Eleanor apenas comió, apenas habló, apenas respiró. Cada hora que pasaba era una hora más cerca del momento que temía. La noche nupcial, la revelación inevitable, el instante en que el velo caería y con él todas las mentiras. Cuando el carruaje los llevó a Thornfield Hall, la mansión emergió de la oscuridad como una fortaleza de piedra gris y ventanas ciegas. Los jardines, descuidados desde hacía años, se extendían en sombras que parecían guardar secretos propios. Eleanor cruzó el umbral sintiendo que entraba en una tumba. Los aposentos nupciales habían sido preparados con esmero, sábanas de hilo bordado, velas aromáticas, pétalos de rosa sobre la colcha. Todo un escenario para una farsa que estaba a punto de derrumbarse. Edmund cerró la puerta tras de sí. Durante un momento eterno ambos permanecieron inmóviles, separados por metros de alfombra y años de desconocimiento. «Puede quitarse el velo ahora, Lady Blackwood». Su voz era grave, desprovista de calidez. Eleanor sintió que las piernas le temblaban, mientras sus manos buscaban los alfileres que sostenían el encaje. Uno a uno los fue retirando, consciente de que cada segundo la acercaba al abismo. El velo cayó al suelo como un suspiro de derrota. Edmund Blackwood miró a la mujer que tenía delante, y el mundo se detuvo. Donde esperaba encontrar los cabellos dorados de Charlotte, hallaba ondas castañas del color de la tierra húmeda. Donde esperaba ojos azules calculadores, encontraba iris de ámbar líquido llenos de un miedo que no podía ocultarse. El rostro era diferente, más suave, más joven, más honesto. «Usted no es Charlotte Whitmore». No era una pregunta, era una sentencia. Eleanor sostuvo su mirada, aunque todo en ella gritaba que huyera. Las palabras brotaron de algún lugar que no sabía que existía, de esa reserva de dignidad que los años de invisibilidad no habían logrado agotar. «No, milord. Soy Eleanor, su hermana». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La furia de Edmund no se manifestó en gritos ni en golpes. Fue peor, fue silencio. Un silencio que llenó la habitación como agua helada, ahogando cualquier posibilidad de explicación. Sus pasos resonaron sobre la madera mientras caminaba hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron bajo la tela negra de su chaqueta, y sus manos se cerraron en puños que temblaban con la contención de quien ha aprendido a dominar sus peores impulsos. «Los Whitmore», su voz cortó el silencio como una cuchilla, «me han vendido no solo una novia, sino cualquier novia que estuviera disponible, como ganado en el mercado». Eleanor sintió el golpe de esas palabras en lo más profundo de su pecho. Ganado, mercancía, un objeto intercambiable. Quiso defenderse, explicar que ella también era víctima de aquella farsa, pero ¿qué podía decir? Su madre la había obligado, sí, pero ella había caminado por el pasillo. Ella había pronunciado los votos. Ella había aceptado. «Yo no pedí estar aquí, milord». Las palabras brotaron con una calma que la sorprendió a ella misma. «Pero estoy. Haga lo que quiera con eso». Edmund se volvió. Por un instante algo cruzó por sus ojos grises. Sorpresa, curiosidad, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por esa máscara de hielo que parecía ser su expresión habitual. «La anulación sería lo lógico», dijo,
más para sí mismo que para ella, devolver esta mercancía defectuosa a sus vendedores. Mercancía defectuosa. Eleanor tragó el dolor que esas palabras provocaban y mantuvo la barbilla en alto. No le daría la satisfacción de verla llorar, pero Edmund no continuó con la amenaza. En cambio, comenzó a pasear por la habitación como un animal enjaulado, murmurando consideraciones que ella apenas alcanzaba a escuchar. La anulación traería escándalo. Ya había rumores suficientes sobre la muerte de Margaret, su primera esposa. Ya había miradas suspicaces, murmullos en los salones, preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Un matrimonio anulado por fraude solo confirmaría las sospechas de quienes lo consideraban incapaz de mantener a una mujer a su lado. Y luego estaba el dinero, una fortuna considerable, entregada a los Whitmore como parte del acuerdo nupcial. Recuperarla sería un proceso largo, costoso, humillante. El vizconde argumentaría que el contrato se había cumplido. Una hija Whitmore había desposado al conde Blackwood. Qué hija fuera era un detalle menor en el lenguaje de los abogados. Finalmente estaba el orgullo, ese muro inquebrantable que Edmund había construido durante años para protegerse del mundo. Admitir que había sido engañado, que no había reconocido a la mujer con la que se casaba, que los Whitmore lo habían burlado como a un tonto. Era un golpe que su orgullo no estaba dispuesto a tolerar. Cuando por fin habló, su decisión ya estaba tomada. Mantendremos la farsa públicamente. Usted será Lady Blackwood para el mundo. Pero en privado, hizo una pausa que duró una eternidad. En privado, usted no será nada para mí. Dormiremos en aposentos separados. No compartiré su mesa ni su compañía más de lo estrictamente necesario. La ignoraré, Lady Eleanor, con la misma dedicación con la que sus padres la usaron. Las palabras cayeron sobre Eleanor como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de dolor que se expandían hacia su centro. No era el rechazo lo que más dolía, era la confirmación de lo que siempre había sospechado. Para todos, incluso para este hombre que ahora era su esposo, ella era prescindible, reemplazable, invisible. Como desee, milord, respondió y su voz no tembló. Edmund la miró un momento más, quizás buscando lágrimas que no encontró, quizás buscando súplicas que no llegaron. Lo que vio fue a una joven de 18 años, erguida como un junco frente a la tormenta, con los ojos brillantes pero secos, con la dignidad de quien ha aprendido a recibir golpes sin caer. Algo en él se movió, muy en lo profundo, en ese lugar donde guardaba las cosas que prefería no sentir. Pero lo ignoró como había aprendido a ignorar todo lo que pudiera hacerlo vulnerable. Los criados le mostrarán sus aposentos, no la espere en el desayuno. Y salió, cerrando la puerta tras de sí, con un sonido que pareció definitivo. Eleanor permaneció inmóvil durante largos minutos. La habitación, tan cuidadosamente preparada para una noche de amor, ahora parecía burlarse de ella con sus pétalos de rosa y sus velas perfumadas. Lentamente, se acercó a la ventana y miró hacia los jardines sumidos en la oscuridad. En algún lugar de aquella inmensa propiedad había un hombre que la despreciaba por un engaño que ella no había elegido, y ella tendría que vivir bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, fingiendo ante el mundo una felicidad que no existía. Pero mientras la luna emergía entre las nubes, iluminando los contornos descuidados del jardín, Eleanor tomó una decisión silenciosa. No se marchitaría. No se dejaría consumir por el resentimiento ni por la autocompasión. Si iba a ser una extraña en aquella casa, al menos sería una extraña útil. Encontraría su lugar en Thornfield Hall, aunque tuviera que construirlo con sus propias manos. Lo que no sabía entonces, mientras las primeras lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas en la soledad de su habitación, era que aquella noche marcaba el comienzo de una transformación, no solo de ella misma, sino de todo lo que la rodeaba, incluyendo el corazón helado del hombre que acababa de abandonarla. Los primeros meses en Thornfield Hall transcurrieron en un silencio que Eleanor aprendió a habitar como se habita una casa vacía, explorando cada rincón, familiarizándose con cada sombra. Edmund cumplió su promesa de ignorarla. Partió hacia Londres apenas una semana después de la boda, llevándose consigo el frío que había instalado en los pasillos. Su ausencia debería haber sido un alivio, pero dejó en cambio un vacío extraño, como el hueco que queda cuando se arranca un diente, doloroso, incómodo, imposible de ignorar.
Los criados la observaban con curiosidad mal disimulada. Murmuraban en las cocinas, intercambiaban miradas en los pasillos, trataban de descifrar el misterio de aquella condesa que dormía sola, que no recibía cartas de su esposo, que vagaba por la mansión como un fantasma de sí misma. El señor Pemberton, mayordomo de Thornfield desde hacía 40 años, fue el primero en acercarse. Era un hombre de 70 años con el cabello blanco como la nieve invernal y ojos que habían visto pasar 3 generaciones de Blackwood. La encontró una mañana en la biblioteca, examinando los estantes cubiertos de polvo. «Milady parece interesada en los libros». Eleanor se sobresaltó. No esperaba compañía, y menos aún conversación. «Busco los registros de la propiedad, señor Pemberton». «Los libros de contabilidad». El mayordomo arqueó una ceja. En sus décadas de servicio, ninguna señora de la casa había mostrado interés por tales asuntos. «Están en el estudio del amo, milady, pero me temo que no han sido atendidos apropiadamente desde...» vaciló. «Desde hace varios años. Desde la muerte de Lady Margaret», comprendió Eleanor. «Desde que Edmund había comenzado a huir de Thornfield como quien huye de un cementerio. Me gustaría verlos, si no es inconveniente». Esa tarde, Eleanor se sentó frente a los libros de contabilidad y descubrió el verdadero estado de la propiedad. Las cifras contaban una historia de negligencia y abandono, rentas sin cobrar, inversiones mal administradas, reparaciones postergadas indefinidamente. Thornfield Hall, que había sido una de las propiedades más prósperas del condado, se desangraba lentamente como un animal herido al que nadie atiende. Lo que siguió fue un despertar que nadie esperaba, menos aún la propia Eleanor. Los conocimientos que había adquirido en secreto, escuchando las conversaciones de su abuelo materno, un comerciante exitoso cuyo origen humilde la familia prefería olvidar, emergieron como semillas largo tiempo enterradas que por fin encuentran la luz. Comenzó por los arrendatarios. Uno a uno, los visitó en sus cottages, escuchando sus quejas, conociendo sus nombres, aprendiendo sobre sus familias. La señora Higgins, que cultivaba los campos del norte, necesitaba reparar el techo de su granero. El señor Warren, cuyas ovejas pastaban en las colinas del este, pedía desde hacía años un mejor acceso al río para el ganado. Los Miller, que trabajaban las tierras más fértiles, soñaban con implementar nuevas técnicas de rotación de cultivos que habían leído en un panfleto agrícola. Eleanor escuchó, tomó notas, calculó, y luego, con una determinación que sorprendió a todos, comenzó a actuar. Renegoció los contratos de arrendamiento, estableciendo términos más justos que incentivaban la productividad. Contrató trabajadores para reparar los techos, los cercados, los caminos. Autorizó la implementación de las nuevas técnicas agrícolas, invirtiendo parte de los fondos de la propiedad en las mejoras necesarias. La señora Clark, la gobernanta, fue su segunda aliada. Una mujer de 50 años con el cabello canoso, recogido en un moño severo, había servido en Thornfield toda su vida y recordaba tiempos mejores. «Milady está devolviendo la vida a esta casa», le dijo una noche, mientras revisaban juntas el inventario de la bodega. «Hace años que no veo las cortinas limpias, las chimeneas encendidas, las flores frescas en los jarrones». Eleanor había ordenado abrir todas las habitaciones, ventilar los salones cerrados, restaurar los jardines abandonados. Donde antes había silencio y olor a humedad, ahora había movimiento y aroma a lavanda. Donde antes había criados desmotivados, ahora había un equipo que trabajaba con propósito. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Las cartas de Edmund desde Londres eran breves, meramente informativas, fechas de posibles visitas, instrucciones administrativas, formalidades vacías. Eleanor las respondía con la misma frialdad cortés, informando sobre mejoras en la propiedad sin pedir aprobación ni mostrar emoción. Pero hubo una carta diferente, no de Edmund, sino de su hermana. Lady Georgiana Blackwood tenía 19 años y un espíritu que no cabía en los confines de la sociedad londinense. Rebelde por naturaleza y curiosa por temperamento, había oído rumores sobre la misteriosa condesa que transformaba Thornfield y decidió comprobarlo por sí misma. Su llegada, en un día gélido de febrero de 1818, fue como un vendaval de seda y risas irrumpiendo en la quietud de la mansión. «Así que usted es Eleanor», exclamó entrando al salón donde la condesa bordaba junto al fuego.
Edmund apenas habla de usted, lo cual, conociéndolo, significa que piensa en usted constantemente. Eleanor no supo qué responder. Nadie la había recibido con tal franqueza desde que llegara a Thornfield. Lady Georgiana, es un honor. Oh, por favor, nada de formalidades. Seremos hermanas después de todo, y creo que ambas necesitamos una aliada en esta familia de hombres hoscos y mujeres muertas. Las palabras deberían haber sido ofensivas, pero Georgiana las pronunció con tal naturalidad, con tal ausencia de malicia, que Eleanor no pudo evitar sonreír. Quizás por primera vez en meses. Aquella noche, junto al fuego de la biblioteca, las dos mujeres hablaron durante horas. Georgiana contó sobre Londres, sobre los bailes interminables y los pretendientes aburridos, sobre su deseo de viajar y conocer el mundo en lugar de casarse con el primero que pudiera pagar su dote. Eleanor, a su vez, habló poco de sí misma, pero escuchó con atención, descubriendo en Georgiana algo que creía perdido, la posibilidad de la amistad. «Edmund necesita sacudirse el luto», dijo Georgiana de pronto mirando las llamas. «Margaret murió hace casi 3 años, y él sigue vistiendo de negro por dentro. Quizás usted pueda ayudarlo. Su hermano me detesta, Georgiana. Soy un recordatorio constante de un engaño. Mi hermano detesta muchas cosas, empezando por sí mismo, pero he visto cómo mira hacia Thornfield cuando cree que nadie lo observa. Esta casa fue su refugio antes de convertirse en su prisión. Usted la está transformando, y tal vez, solo tal vez, lo transforme a él también». Eleanor no respondió, pero esa noche, mientras el fuego se consumía y Georgiana se retiraba a sus aposentos, permitió que una pequeña semilla de esperanza se plantara en su corazón, una semilla que, como las que había plantado en los jardines de Thornfield, necesitaría tiempo y cuidado para florecer. Lo que no sabía era cuánto tiempo, ni cuántos obstáculos aún le quedaban por superar. El año 1819 llegó arrastrando consigo los vientos del cambio. Las cartas de Georgiana a Edmund se convirtieron en un puente inesperado entre la mansión y Londres. En cada misiva, la joven describía con entusiasmo las transformaciones de Thornfield, los jardines restaurados, los campos florecientes, la casa que volvía a respirar. Mencionaba a Eleanor con creciente admiración, detallando su inteligencia para los negocios, su gentileza con los criados, su determinación silenciosa. Edmund leía esas cartas en su estudio londinense, rodeado de documentos parlamentarios y humo de tabaco. Al principio las descartaba como exageraciones de su hermana, propensa al dramatismo, pero los informes del administrador confirmaban lo que Georgiana describía. Las rentas habían aumentado, las deudas de la propiedad se reducían, los arrendatarios prosperaban. La mujer que había despreciado durante 2 años estaba logrando lo que él había abandonado. El orgullo herido luchaba contra la curiosidad. ¿Cómo era posible que una joven de 18 años, criada entre salones de baile y lecciones de piano, entendiera de agricultura y contabilidad? ¿Quién era realmente Eleanor Whitmore, más allá del velo que había ocultado su rostro aquella noche? Las preguntas lo perseguían como fantasmas en los pasillos vacíos de su residencia londinense. El otoño trajo consigo la excusa que Edmund necesitaba para regresar. Había asuntos de la propiedad que requerían su firma, decisiones que solo el conde podía tomar. Al menos eso se dijo a sí mismo mientras el carruaje atravesaba los caminos hacia Thornfield. Lo que encontró al llegar lo dejó sin palabras. La mansión que había abandonado como un mausoleo de piedra gris ahora brillaba con vida. Los jardines que él recordaba invadidos por maleza y abandono mostraban ahora parterres cuidados, rosas tardías que desafiaban al frío, senderos de gravilla bordeados de lavanda. Las ventanas, antes opacas por años de polvo, reflejaban el sol de la tarde como ojos que finalmente se abren. Los criados que lo recibieron sonreían. El señor Pemberton, cuya expresión adusta Edmund recordaba como una constante de su infancia, lo saludó con algo que podría describirse como calidez. «Bienvenido a casa, milord. Lady Blackwood ha preparado sus aposentos». Lady Blackwood. El título sonaba diferente en labios del mayordomo. Sonaba genuino. Edmund encontró a Eleanor en la biblioteca, revisando documentos con la concentración de un estudioso. Llevaba un vestido sencillo de muselina gris, sin joyas ni adornos, con el cabello recogido en un moño práctico que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. No era la imagen de una condesa según los estándares londinenses.
Era algo distinto, algo que él no sabía nombrar. Ella alzó la vista cuando él entró, y por un instante sus ojos ámbar mostraron sorpresa, pero se recompuso rápidamente, poniéndose de pie con la gracia contenida que él comenzaba a reconocer como característica suya. Milord, no esperaba su llegada tan pronto. Ni yo esperaba encontrar mi propiedad transformada, respondió él, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Me han informado de los cambios. Solo he hecho lo que era necesario. ¿Necesario? Edmund avanzó hacia el escritorio, tomando uno de los libros de contabilidad. Renegociar contratos, implementar nuevos sistemas de cultivo, restaurar la mitad de las cottages del condado, ¿todo eso era necesario? Eleanor sostuvo su mirada sin pestañear. La propiedad estaba muriendo, milord. Los arrendatarios sufrían, las tierras producían la mitad de su capacidad, la casa se caía a pedazos. Alguien tenía que actuar. El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores entre ellos. No era hostil ni incómodo. Era un silencio de reconocimiento, de medidas que se toman, de territorios que se renegocian. «Cenaremos juntos esta noche», dijo Edmund finalmente. «Quiero que me explique todo lo que ha hecho». No era una invitación, era casi una orden. Pero Eleanor detectó algo más bajo la superficie, la curiosidad de un hombre que empieza a ver lo que antes se negaba a mirar. La cena fue un ejercicio de cortesía incómoda al principio. Sentados en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, con candelabros que proyectaban sombras danzantes sobre los retratos de los ancestros Blackwood, intercambiaron información sobre la propiedad con la formalidad de dos extraños, discutiendo negocios. Pero algo cambió cuando Eleanor comenzó a explicar su sistema de rotación de cultivos. Su voz, usualmente contenida, adquirió una pasión que Edmund no había escuchado antes. Sus manos gesticulaban mientras describía ciclos de siembra, tipos de suelo, técnicas aprendidas de panfletos agrícolas que había hecho traer desde Londres. Sus ojos brillaban con el entusiasmo de quien habla de algo que genuinamente ama. «Mi abuelo materno era comerciante», confesó cuando Edmund preguntó de dónde había aprendido tanto. «Mi madre prefería olvidar ese detalle, pero yo lo visitaba a escondidas cuando era niña. Él me enseñó que los números cuentan historias, que cada columna de un libro de cuentas revela verdades que las palabras ocultan». Edmund la escuchó hablar sobre su abuelo, sobre las tardes pasadas en su despacho, sobre las lecciones que absorbía mientras Charlotte practicaba piano y su madre supervisaba bordados. Era una ventana a una Eleanor que él no conocía, una niña curiosa en un mundo que no valoraba la curiosidad femenina, una joven que había aprendido a esconder su inteligencia bajo capas de modestia y obediencia. «Charlotte siempre fue el centro de atención», dijo Eleanor, y su voz no contenía resentimiento, solo constatación. «Yo aprendí a observar desde las sombras, a veces se ve más desde allí». Esa noche, mientras Eleanor se retiraba a sus aposentos, Edmund permaneció en el comedor largo rato. El fuego crepitaba en la chimenea, y las sombras jugaban sobre los retratos de sus antepasados. Pensó en Margaret, su primera esposa, en cómo había amado esta casa, en cómo su muerte la había convertido en un lugar de dolor. Pensó en su propia huida, en los años que había pasado evitando estos pasillos, estos recuerdos, este fantasma de felicidad perdida, y pensó en Eleanor, en la mujer que había llegado bajo un engaño y había permanecido bajo un desprecio que no merecía, en la forma en que había tomado una casa moribunda y la había devuelto a la vida, en sus ojos ámbar que sostenían su mirada sin pedir disculpas ni perdón. Algo se movió en su pecho, algo que había creído muerto junto con Margaret, y por primera vez en años, Edmund Blackwood tuvo miedo. El invierno de 1819 trajo nevadas tempranas que cubrieron Thornfield Hall con un manto de silencio blanco. Los caminos se volvieron intransitables y Edmund se encontró atrapado en la mansión durante semanas, obligado a compartir espacio con la mujer que había jurado ignorar, pero ignorarla se había vuelto imposible. La observaba sin pretenderlo, como quien observa el fuego, sin poder apartar la mirada. La veía en el salón de la mañana, respondiendo cartas con su caligrafía pequeña y precisa. La veía en la cocina, discutiendo menús con la cocinera, probando salsas con dedos que luego limpiaba disimuladamente en su delantal. La veía en los establos, acariciando el hocico de los caballos, murmurándoles secretos que solo ellos conocían. Una tarde,
Al pasar por la puerta del jardín de invierno, la encontró de rodillas en la tierra, plantando bulbos con la concentración de quien realiza un ritual sagrado. «Tulipanes», dijo ella sin alzar la vista, como si supiera que él estaba allí. «Florecerán en primavera si el frío no los mata antes». Edmund se quedó en el umbral sin saber qué decir. Nunca había pensado en los jardines como algo más que decoración, pero para Eleanor claramente eran otra cosa. Thornfield tenía los jardines más hermosos del condado, según los registros, continuó ella, sus manos hundidas en la tierra oscura. Lady Margaret los cuidaba personalmente. Después, nadie volvió a tocarlos. Escuchar el nombre de Margaret en labios de Eleanor fue como una descarga eléctrica. Edmund había evitado mencionarla durante años, como si el silencio pudiera borrar el dolor. Pero Eleanor la nombraba con naturalidad, sin dramatismo ni lágrimas, como quien reconoce una verdad que no puede ignorarse. «Usted conoce la historia», dijo él, y su voz sonó más ronca de lo habitual. «El señor Pemberton me contó, no los detalles, pero lo suficiente». Eleanor finalmente alzó la vista. Sus ojos ámbar sostenían los de él con esa mezcla de gentileza y firmeza que él comenzaba a reconocer. Era su esposa, milord. Amó esta casa. No es necesario que su recuerdo sea borrado para que otros puedan vivir aquí. Fueron palabras simples, pero cayeron sobre Edmund como lluvia sobre tierra reseca. Nadie había hablado de Margaret así desde su muerte. Todos tiptoeaban alrededor del tema, ofreciendo condolencias vacías o ignorando su existencia por completo, pero Eleanor reconocía el dolor sin intentar curarlo ni alimentarlo, simplemente lo aceptaba. Esa noche, por primera vez, Edmund le mostró el retrato de Margaret que guardaba en su estudio. Era una miniatura, pintada durante su compromiso, una joven de cabellos rubios y ojos claros, con una sonrisa que parecía iluminar el marco. «Era hermosa», dijo Eleanor, y su voz no contenía celos ni comparación. «Se nota que la amaba», admitió Edmund, y las palabras que había contenido durante años comenzaron a brotar. «La amaba tanto que cuando murió no supe cómo seguir viviendo. Fui de esta casa porque cada rincón me recordaba a ella, y luego llegó usted, con su velo de engaños, y pensé que era un insulto a su memoria». Eleanor escuchó en silencio. No ofreció consuelo ni palabras de compasión. Simplemente escuchó, y en ese acto de escucha, Edmund encontró algo que no sabía que necesitaba. Alguien que no intentara arreglarlo ni cambiarlo, ni hacerlo olvidar. «Yo no soy Margaret», dijo Eleanor cuando él terminó de hablar. «No pretendo serlo ni reemplazarla. Pero estoy aquí, milord, y quizás eso pueda significar algo diferente, algo nuevo, algo nuevo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del estudio, cargadas de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Edmund comenzó a buscar la compañía de Eleanor en lugar de evitarla. Desayunaban juntos, comentando las noticias del periódico. Paseaban por los jardines nevados, él señalando los lugares que había amado de niño, ella escuchando con atención genuina. Por las noches se sentaban en la biblioteca, él leyendo documentos parlamentarios, ella abordando o estudiando nuevos textos sobre agricultura. No hablaban de amor ni de perdón, no hacían declaraciones ni promesas, pero entre ellos se tejía algo delicado y nuevo, como los primeros hilos de una tela aún sin forma. Una noche de enero, mientras caminaban por el pasillo hacia sus respectivos aposentos, sus manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto mínimo, apenas el roce de dos pieles en la penumbra, pero ninguno de los dos se apartó. Caminaron así durante varios pasos, sus dedos casi tocándose, el silencio cargado de todo lo que no decían. Cuando llegaron a la puerta de Eleanor, se detuvieron. Edmund la miró a la luz temblorosa de las velas del pasillo y vio lo que se había negado a ver durante tanto tiempo, la belleza discreta de sus facciones, la fuerza tranquila de su mirada, la dignidad con la que había soportado años de desprecio sin perder su humanidad. «Buenas noches, Eleanor», dijo, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre sin el peso del título. «Buenas noches, Edmund». Y en ese intercambio de nombres, en ese reconocimiento mutuo de dos personas que finalmente se veían, algo cambió entre ellos, algo que ya no podía ignorarse. La primavera de 1819 llegó con la suavidad de una promesa cumplida.
Los tulipanes que Eleanor había plantado florecieron en explosiones de rojo y amarillo, y los jardines de Thornfield despertaron del letargo invernal con una vitalidad que los vecinos comentaban con asombro. Pero no eran solo los jardines los que florecían. Edmund había regresado de Londres tras una breve estancia, y esta vez su equipaje incluía libros de agricultura que había comprado pensando en Eleanor, un telescopio nuevo para observar las estrellas desde el torreón y una caja de dulces franceses que había adquirido recordando que ella mencionó una vez de pasada que los había probado en una fiesta de infancia y nunca los había olvidado. No dijo nada al entregar los obsequios. Simplemente los dejó sobre el escritorio de la biblioteca, donde ella trabajaba cada mañana, y se marchó antes de que ella pudiera agradecer. Pero Eleanor encontró los paquetes, y sus manos temblaron ligeramente mientras los abría. Los libros eran ediciones costosas, con ilustraciones detalladas. El telescopio era de manufactura alemana, el mejor del mercado. ¿Y los dulces? Los dulces eran exactamente los que ella había mencionado, aquella noche de enero, cuando hablaban de recuerdos de infancia junto al fuego. Él había escuchado, él había recordado. Esa tarde, Eleanor lo buscó en su estudio. Edmund alzó la vista de sus documentos cuando ella entró, y por un momento ninguno de los dos habló. Ella sostenía uno de los libros contra su pecho, como quien sostiene algo precioso. No tenía que hacerlo, dijo finalmente. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Edmund dejó la pluma sobre el escritorio. La pregunta merecía una respuesta honesta, pero la honestidad era un territorio que él había evitado durante años. ¿Por qué quería hacerlo?, admitió. Porque usted mencionó esos dulces con una sonrisa que yo quería volver a ver. Eleanor sintió que el calor subía a sus mejillas. No era una declaración de amor, pero era algo igualmente significativo, un reconocimiento de que él la veía, de que prestaba atención, de que ella importaba. El telescopio, continuó Edmund poniéndose de pie. Pensé que podríamos usarlo esta noche. El cielo estará despejado según el jardinero, y el torreón tiene la mejor vista del condado. Era una invitación, quizás la primera invitación genuina que él le había hecho desde que se conocieran. Me encantaría, respondió Eleanor. Esa noche subieron juntos las escaleras de piedra que conducían al torreón más alto de Thornfield. Edmund llevaba el telescopio bajo el brazo, y una manta gruesa colgaba del hombro de Eleanor. El aire era fresco pero no frío, perfumado por las flores nocturnas que crecían en los jardines de abajo. El cielo era un lienzo de terciopelo negro salpicado de estrellas. Eleanor había visto noches estrelladas antes, pero nunca así, nunca con alguien que quisiera compartirlas con ella, nunca desde lo alto de una torre que parecía tocar el firmamento. Edmund instaló el telescopio con la precisión de quien ha realizado esa tarea muchas veces. Mi padre me enseñó a observar las estrellas cuando era niño, explicó mientras ajustaba las lentes. Decía que los hombres miramos demasiado hacia abajo, hacia nuestras preocupaciones y ambiciones, y olvidamos que hay un universo entero sobre nuestras cabezas que no sabe nada de nuestros problemas. Eleanor se acercó al telescopio y miró a través del ocular. Una luna creciente apareció ante sus ojos, tan cercana que parecía poder tocarla, con sus cráteres y mares de sombra claramente visibles. «Es hermosa», susurró. «Sí», respondió Edmund, pero no miraba la luna. Miraba a Eleanor, con la luz plateada del cielo iluminando su perfil, con sus ojos brillantes de asombro, con ese gesto de maravilla pura que él había olvidado que existía. Permanecieron en el torreón durante horas, turnándose en el telescopio, señalando constelaciones, compartiendo silencios que no necesitaban llenarse con palabras. En algún momento, mientras Eleanor intentaba localizar la Osa Mayor, Edmund se situó detrás de ella para guiar su mano hacia la dirección correcta. Su pecho rozó la espalda de ella. Sus dedos se entrelazaron sobre el tubo del telescopio, y ninguno de los dos se movió. «¡Ahí!», murmuró él, su aliento cálido contra el cabello de ella. «¿La ve?». Eleanor asintió, pero no miraba las estrellas. Miraba la mano de él sobre la suya, grande y cálida, sosteniéndola con una gentileza que desmentía toda la frialdad de los años anteriores. Cuando finalmente bajaron del torreón, el alba comenzaba a teñir el horizonte de rosa y oro. Estaban agotados pero extrañamente plenos, como quien ha compartido algo íntimo sin necesidad de nombrarlo. En la puerta de los aposentos de Eleanor se detuvieron una vez más.
Gracias, dijo ella, por los libros, por los dulces, por las estrellas. Edmund tomó su mano y la sostuvo un momento. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que sorprendió a ambos. Gracias a usted, respondió él, por recordarme que hay cosas que vale la pena ver. Y antes de que ella pudiera responder, él llevó su mano a los labios y depositó un beso suave sobre sus nudillos. Un gesto antiguo, casi olvidado, cargado de significados que las palabras no podían expresar. Eleanor entró a sus aposentos con el corazón latiendo desbocado. Se apoyó contra la puerta cerrada y tocó sus nudillos, donde aún sentía el calor de los labios de él. Algo estaba cambiando entre ellos, algo hermoso y aterrador a partes iguales, pero no sabía cuánto tiempo tendrían antes de que el pasado regresara a reclamar su deuda. El verano de 1819 fue un paréntesis de luz y calor en Thornfield Hall. Eleanor supervisaba las cosechas con la satisfacción de quien ve fructificar meses de trabajo. Edmund había reducido sus estancias en Londres, encontrando excusas cada vez más frecuentes para permanecer en el campo, y entre ambos algo crecía en los espacios silenciosos, en las cenas compartidas, en los paseos por los jardines, en las noches de observación astronómica que se habían convertido en ritual. Pero el muro que Edmund había construido alrededor de su corazón no se derrumbaba fácilmente. Tenía grietas, sí, pero también tenía cimientos profundos hechos de dolor y desconfianza. Una tarde, Eleanor descubrió que él guardaba todas las cartas que Margaret le había escrito durante su compromiso en una caja de marfil, bajo llave, en el último cajón de su escritorio. No las había tocado desde su muerte, pero tampoco se había deshecho de ellas. La descubrió por accidente, buscando papel de carta cuando el suyo se agotó. Edmund la encontró con la caja abierta, las cartas amarillentas esparcidas sobre el escritorio, y algo en él se quebró. ¿Qué está haciendo? Su voz era hielo nuevamente, el hielo que ella creía derretido para siempre. Eleanor se incorporó pálida. Yo no... Buscaba papel. La caja estaba abierta. Esas cartas no son suyas. Esa parte de mi vida no le pertenece. Las palabras golpearon como piedras. Eleanor retrocedió, sintiendo que los meses de cercanía se desvanecían como humo. Lo sé, respondió ella, y su voz temblaba, pero no de miedo, de tristeza. No pretendo que me pertenezca, pero usted no puede seguir viviendo en un museo, Edmund. Esas cartas, esta casa, todo lo que guarda de ella, no es una forma de honrar su memoria, es una forma de evitar la suya. Edmund la miró como si la viera por primera vez. Nadie le había hablado así desde la muerte de Margaret. Nadie se había atrevido a cuestionar su luto, su dolor, su forma de procesar la pérdida. Usted no sabe nada, siseó. Sé que la amaba, sé que su muerte lo destrozó, pero también sé que llevar 3 años de luto no la traerá de vuelta. Y sé que si sigue aferrándose a su fantasma nunca podrá... ¿Nunca podré qué? Interrumpió él. ¿Amarla a usted? ¿Es eso lo que espera, Lady Blackwood? ¿Reemplazarla? El título formal fue como una bofetada. Eleanor sintió que las lágrimas ardían tras sus ojos, pero se negó a derramarlas. No espero nada de usted, dijo, y su voz era un susurro firme. No he esperado nada desde aquella primera noche, cuando me dejó claro que no era más que un error en sus planes. Pero si cree que he pasado 3 años intentando reemplazar a una mujer muerta, no me conoce en absoluto. Y antes de que él pudiera responder, Eleanor salió del estudio con pasos que no corrían, pero tampoco vacilaban. Dejó atrás las cartas, la caja de marfil, y al hombre que miraba la puerta cerrada con la expresión de quien acaba de perder algo que no sabía que tenía. Los días siguientes fueron un regreso al silencio. Eleanor se sumergió en el trabajo de la propiedad con intensidad renovada, evitando los lugares donde pudiera encontrarse con Edmund. Él, por su parte, se encerró en su estudio rodeado de las cartas de Margaret que había esparcido sobre el escritorio como quien busca respuestas en el pasado. Pero las respuestas no estaban en el pasado. Fue Georgiana, llegada para una visita sorpresa, quien finalmente intervino. «Eres un idiota», le dijo a su hermano sin preámbulos, irrumpiendo en su estudio una tarde de agosto. Un idiota monumental. Edmund alzó la vista de los papeles que no había estado leyendo realmente. «Encantado de verte también, Georgiana. Eleanor lleva 3 días con los ojos rojos. El señor Pemberton me ha dicho que no comes,
y los criados caminan de puntillas como si estuvieran en un funeral. ¿Qué has hecho? Nada que sea de tu incumbencia. Georgiana se sentó frente a él ignorando su tono hostil. Margaret era mi amiga, dijo, y su voz se suavizó. La quería como a una hermana, y su muerte también me rompió el corazón. Pero ella no querría esto para ti, Edmund. No querría que siguieras enterrado junto con ella. Edmund cerró los ojos. Las palabras de Georgiana resonaban con las de Eleanor, creando un eco que no podía ignorar. No sé cómo dejarla ir, admitió, y su voz se quebró por primera vez en años. No sé cómo honrar su memoria sin ahogarme en ella. Georgiana tomó su mano. Quizás honrarla no significa recordar constantemente lo que perdiste. Quizás significa vivir la vida que ella querría que vivieras. Y quizás significa permitirte encontrar la felicidad de nuevo, con alguien que está aquí, que te ha esperado durante 3 años, que ha transformado esta casa en un hogar, aunque tú le negaste el derecho a ser parte de él. Esa noche, Edmund bajó al jardín donde Eleanor solía sentarse a contemplar el atardecer. La encontró en el banco de piedra bajo el viejo roble, con un libro abierto en el regazo que claramente no estaba leyendo. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Ella no lo miró, pero tampoco se apartó. «No sé hacer esto», dijo Edmund después de un largo silencio. «No sé cómo dejar ir el pasado sin traicionar lo que fue». Eleanor finalmente lo miró. Sus ojos ámbar estaban cansados, pero no derrotados. «Nadie te pide que olvides, Edmund, solo que permitas que haya espacio para algo más». «¿Algo más?». Ella no respondió. En cambio, extendió su mano sobre el banco con la palma hacia arriba en una invitación silenciosa. Edmund miró esa mano durante lo que pareció una eternidad, y luego, con un gesto que le costó más valor que cualquier batalla, la tomó. Permanecieron así hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo. 2 personas sentadas en silencio, con las manos entrelazadas, comenzando a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. El otoño de 1819 fue, para Eleanor, la estación más hermosa de su vida. Edmund había dejado de huir. No era una transformación dramática ni una declaración apasionada, sino algo más sutil y quizás más valioso. Una presencia constante, una voluntad de estar, una apertura gradual que se manifestaba en gestos pequeños pero significativos. Por las mañanas, él bajaba al comedor antes que ella para asegurarse de que su taza de té estuviera lista. Por las tardes, la buscaba en la biblioteca para comentar artículos del periódico o pedirle opinión sobre asuntos de la propiedad. Por las noches caminaban juntos por los jardines, hasta que el frío los obligaba a refugiarse junto al fuego. Los criados observaban el cambio con sonrisas discretas. El señor Pemberton, que había servido a 3 generaciones de Blackwood, declaró a la señora Clark que nunca había visto al señor tan presente. «Es como si finalmente hubiera regresado a casa», dijo el mayordomo, con los ojos húmedos que atribuyó al polvo. Eleanor florecía bajo esta nueva atención, como los jardines que había cuidado durante años. Su risa, antes contenida, comenzaba a escucharse en los pasillos. Sus pasos, antes silenciosos, adquirían una ligereza nueva, y sus ojos, esos ojos ámbar que habían visto tanto rechazo, brillaban ahora con algo parecido a la esperanza. Una tarde de octubre, Edmund la llevó a conocer el rincón más secreto de la propiedad, un pequeño lago escondido entre colinas, rodeado de sauces cuyas ramas se inclinaban sobre el agua como dedos buscando su reflejo. «Mi padre me traía aquí cuando era niño», explicó mientras la ayudaba a bajar del caballo. «Decía que era el único lugar donde el mundo se quedaba quieto». Eleanor contempló el paisaje con admiración. El agua reflejaba el cielo del atardecer como un espejo de oro y naranja, y el silencio era tan profundo que podía escucharse el latido del propio corazón. «Es hermoso», susurró. «No tanto como usted». Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de una flor inesperada. Edmund pareció sorprendido de haberlas pronunciado, pero no las retiró. Eleanor lo miró, buscando en sus ojos algún rastro de burla o arrepentimiento, pero solo encontró verdad. «Edmund, no dije nada durante 3 años», continuó él tomando sus manos entre las suyas. «3 años en los que usted transformó mi casa, cuidó mi gente, soportó mi desprecio con una dignidad que yo no merecía. Y todo ese tiempo, yo estaba tan ocupado mirando hacia el pasado que no veía lo que tenía delante. No tiene que... Sí, tengo que... Necesito que sepa que...» Vaciló,
buscando palabras para emociones que había ignorado durante demasiado tiempo. Necesito que sepa que ya no la veo como un sustituto ni como un error. La veo a usted, Eleanor, y lo que veo es extraordinario. Eleanor sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de alguien que ha esperado tanto tiempo ser vista que casi había olvidado lo que se sentía. Creí que nunca... Su voz se quebró. Creí que siempre sería invisible para usted. Edmund llevó una mano a su rostro, secando sus lágrimas con una gentileza que contradecía toda la dureza de los años anteriores. Fui un ciego y un necio, pero mis ojos están abiertos ahora, Eleanor, y no quiero volver a cerrarlos. Y allí, junto al lago donde el mundo se quedaba quieto, Edmund Blackwood besó a su esposa por primera vez. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino algo más profundo, un beso de reconocimiento, de promesa, de comienzos tardíos que aún tienen todo el tiempo del mundo. Cuando se separaron, el sol había terminado de hundirse tras las colinas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Permanecieron abrazados junto al agua, escuchando el silencio, sintiendo el latido del otro como una melodía que finalmente encontraba su ritmo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Eleanor. Edmund sonrió, y fue una sonrisa que transformaba su rostro severo en algo luminoso. «Ahora, mi querida Eleanor, empezamos de nuevo». Los meses siguientes fueron una revelación para ambos. Aprendieron a conocerse más allá de las máscaras y las heridas. Él descubrió que Eleanor tenía un sentido del humor sutil que emergía en los momentos más inesperados. Ella aprendió que Edmund guardaba una ternura profunda bajo su exterior estoico. Pero la felicidad, como bien saben quienes la han probado, rara vez llega sin que el destino exija su precio, y el pasado, que ambos creían enterrado, estaba a punto de regresar. Enero de 1820 llegó envuelto en nieblas que parecían presagios. Thornfield Hall se había transformado. La casa, que había sido símbolo de luto, ahora resonaba con risas contenidas y pasos ligeros. Los criados habían dejado de andar de puntillas, y los vecinos comentaban con asombro la transformación del conde y su misteriosa esposa. Eleanor había florecido completamente. Ya no era la joven asustada que había cruzado el umbral 3 años atrás, sino una mujer segura de su lugar, de su propósito, de su valor. Y junto a Edmund había encontrado algo que nunca creyó posible: la felicidad. Pero la felicidad tiene enemigos que acechan en las sombras del pasado. Fue una tarde gris cuando el carruaje apareció al final del camino. Eleanor lo vio desde la ventana del salón de la mañana, un vehículo de alquiler gastado por los caminos, arrastrándose hacia la mansión como un presagio de tormenta. Su corazón supo, antes que su mente, quién venía: Charlotte Whitmore. Ahora, si los rumores que circulaban eran ciertos, Charlotte, sin nombre ni fortuna, descendió del carruaje con movimientos lentos. Estaba delgada, pálida, envuelta en una capa de viaje que no lograba ocultar su estado, visiblemente embarazada, con la redondez de al menos 7 meses abultando bajo la tela. Eleanor observó a su hermana cruzar el jardín con pasos vacilantes. La Charlotte que ella recordaba, la Charlotte dorada, resplandeciente, segura de su poder sobre los hombres, había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer derrotada, con ojeras profundas y el cabello rubio sin brillo. «Eleanor», la voz del señor Pemberton interrumpió sus pensamientos. «Hay una visitante que insiste en...». «Sé quién es», respondió Eleanor, y su propia voz le sonó extraña. La reunión tuvo lugar en el salón pequeño, lejos de oídos curiosos. Charlotte se dejó caer en el sofá con un gemido de alivio, sus manos protegiendo instintivamente su vientre. «Hermana», dijo, y la palabra sonaba oxidada en sus labios. «Has cambiado. También tú». Silencio. Las dos mujeres se miraron, la que había huido y la que había ocupado su lugar. «El capitán Harding me abandonó», confesó Charlotte finalmente, y su voz no contenía el dramatismo que Eleanor esperaba, solo agotamiento. «En Lisboa. Cuando el dinero terminó, descubrió que su amor por mí dependía de mi dote. Huyó a las Américas sin dejar dirección. Lo siento, Charlotte». «No, no lo sientes». Una chispa de la antigua Charlotte brilló en sus ojos. «Tienes lo que debía ser mío. La casa, el título, el esposo. ¿Por qué habrías de sentir lástima por mí?». Eleanor absorbió el golpe de esas palabras sin responder. Después de todo lo que había soportado, la amargura de su hermana parecía pequeña, insignificante. «¿Qué quieres, Charlotte?» «Lo que me pertenece».
Su hermana se inclinó hacia adelante y había urgencia en su voz. El matrimonio era conmigo. Tú solo fuiste un sustituto temporal. Si voy a los tribunales eclesiásticos, si presento mi caso... ¿Qué caso? Yo pronuncié los votos. Yo firmé los documentos. Yo llevo 3 años siendo la condesa de Blackwood. 3 años de farsa. Y ahora que estoy aquí, dispuesta a ocupar mi lugar legítimo... La puerta del salón se abrió de golpe. Edmund entró con el rostro pétreo, seguido por Lady Whitmore y el vizconde, cuya llegada Eleanor no había notado. «Ah, la familia al completo», comentó Charlotte con una sonrisa amarga. «Justo como lo planeé». Lo que siguió fue una escena que Eleanor recordaría durante años. Lady Whitmore, con su olfato infalible para las oportunidades, argumentó que el matrimonio original había sido arreglado con Charlotte, no con Eleanor. El vizconde, cobarde como siempre, asintió a cada palabra de su esposa. Si el conde anulara este error, Lady Whitmore elegía sus palabras con cuidado venenoso, y desposara a Charlotte. El hijo que ella lleva podría ser criado como heredero Blackwood. La sangre no importa tanto como el nombre, después de todo. Edmund no había hablado. Permanecía junto a la chimenea, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en algún punto que solo él podía ver. Eleanor lo observaba, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Los últimos meses de felicidad, los besos junto al lago, las noches de estrellas y promesas, todo parecía desvanecerse ante la posibilidad de que él eligiera a Charlotte, porque Charlotte era la novia original. Charlotte era lo que estaba previsto, y el hijo que llevaba en su vientre, aunque no fuera de Edmund, podría darle el heredero que tanto necesitaba. Edmund, la voz de Eleanor, era apenas un susurro. «¿Qué vas a hacer?» Él no respondió inmediatamente. Se volvió hacia ella y en sus ojos grises había una tormenta que no podía descifrar. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Todos ustedes, fuera de mi casa, excepto Eleanor». Charlotte comenzó a protestar, pero una sola mirada de Edmund la silenció. Lady Whitmore intentó argumentar, pero el vizconde, aterrorizado por la expresión del conde, la arrastró hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró, dejando a Edmund y Eleanor solos, el silencio pesaba como plomo. «¿Vas a elegirla?», preguntó Eleanor, y su voz no tembló aunque su corazón se rompía. Edmund la miró durante un largo momento. «Necesito pensar», repitió. «Dame unos días». Y salió del salón, dejando a Eleanor sola con el eco de sus pasos y el peso de una incertidumbre que amenazaba con aplastarla. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de la vida de Eleanor. Edmund se encerró en su estudio, rechazando comida y compañía. Los Whitmore se instalaron en una posada del pueblo, enviando mensajes diarios que el mayordomo interceptaba con disgusto evidente. Charlotte permanecía en algún lugar cercano, esperando, con la paciencia de quien sabe que tiene una carta poderosa que jugar. Eleanor continuó con sus rutinas como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Revisaba los libros de contabilidad sin ver los números. Caminaba por los jardines sin sentir el frío. Respondía a los criados sin escuchar sus palabras. Por las noches, permanecía despierta mirando el techo de sus aposentos, reviviendo cada momento de felicidad de los últimos meses, preguntándose si todo había sido un espejismo. El segundo día, Georgiana llegó sin aviso, alertada por algún criado leal. «No permitiré que esto suceda», declaró irrumpiendo en el salón donde Eleanor bordaba con manos temblorosas. «Mi hermano puede ser terco y ciego, pero no es estúpido». «Georgiana, por favor». «No. Tú has transformado esta casa, esta familia. Has soportado años de desprecio con una dignidad que Charlotte jamás tendría. Y ahora, ¿se supone que debes aceptar ser desechada como un guante usado?» Eleanor dejó el bordado a un lado. «No es mi decisión, Georgiana. Es de él. Y por eso estoy aquí, para recordarle lo que es obvio para todos, menos para su cabeza dura». Georgiana desapareció en dirección al estudio de Edmund, y Eleanor escuchó voces alzadas durante casi 1 hora. Cuando la joven emergió, tenía los ojos brillantes pero una expresión de determinación. «He dicho lo que tenía que decir. El resto depende de él». El tercer día, Edmund finalmente salió de su estudio. Convocó a todos, los Whitmore, Charlotte, Eleanor, para una reunión en el gran salón de Thornfield. Los criados susurraban en los pasillos, y el ambiente estaba cargado de una tensión que hacía difícil respirar.
Eleanor se sentó en el sofá junto a la chimenea, con las manos entrelazadas en el regazo. Charlotte ocupaba el sillón frente a ella, con una sonrisa de triunfo anticipado. Lady Whitmore había adoptado una expresión de falsa humildad y el vizconde sudaba visiblemente. Edmund permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines que Eleanor había devuelto a la vida. «He tomado una decisión», anunció finalmente sin volverse. «Pero antes, quiero que todos escuchen algo». Se acercó a su escritorio y tomó un fajo de papeles. «Estos son los registros de Thornfield Hall durante los últimos 3 años. Cada mejora, cada inversión, cada decisión. Los contratos renegociados que han aumentado nuestras rentas en un 40%. Las reformas de las cottages que han reducido la mortalidad infantil entre los arrendatarios. Los nuevos sistemas de cultivo que han multiplicado nuestra producción». Dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. «Todo esto», continuó finalmente volviéndose para enfrentar a la audiencia, «fue hecho por Eleanor, no por mí, que huía de esta casa como de una tumba, no por Charlotte, que huía de sus responsabilidades con el primer hombre que le ofreció aventura. Eleanor». Charlotte comenzó a protestar, pero Edmund alzó una mano. «No he terminado. También quiero hablar de lealtad, de la lealtad que Eleanor mostró cuando podría haberme abandonado, de la paciencia que mantuvo durante años de mi desprecio, de la dignidad con la que soportó ser tratada como un error cuando era lo mejor que le había pasado a esta familia en generaciones». Sus ojos encontraron los de Eleanor, y en ellos había algo que ella no se atrevía a nombrar. «Y finalmente quiero hablar de amor». La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. «No sé cuándo empecé a amar a mi esposa», continuó Edmund, y su voz se suavizó. «Quizás fue cuando la vi reorganizar mis libros de contabilidad con la concentración de un general planeando una batalla. Quizás fue cuando la escuché reír por primera vez, una risa que no sabía que existía. Quizás fue la primera vez que sostuve su mano y sentí que el hielo que había acumulado durante años finalmente comenzaba a derretirse». Eleanor sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las secó. «Lo que sé con certeza», Edmund caminó hacia ella ignorando a los demás, «es que Eleanor Blackwood es mi esposa. No por accidente, no por obligación, porque ella conquistó lo que yo no sabía que aún tenía para dar». Se detuvo frente a ella y tomó sus manos. «Ella es la condesa de Blackwood, ahora y siempre, y que Dios ayude a quien ose contestarlo». El grito de Charlotte rompió el silencio. Lady Whitmore cayó en un desmayo conveniente. El vizconde balbuceó protestas que nadie escuchó. Pero Eleanor no veía nada de eso. Solo veía los ojos de Edmund, brillantes con una emoción que ya no intentaba ocultar. «¿Lo dices en serio?», susurró. «Nunca he hablado más en serio en mi vida». Y cuando él la abrazó, delante de todos, sin importarle el escándalo, ni las protestas, ni el caos que los rodeaba, Eleanor supo que finalmente había encontrado su lugar, no como sustituta, no como accidente, sino como la mujer que siempre había sido destinada a estar ahí. Las semanas que siguieron a la declaración de Edmund fueron un torbellino de cambios y ajustes. Charlotte fue instalada en una pequeña propiedad al norte de la región, con una pensión modesta que le permitiría vivir con dignidad. No hubo despedidas emotivas entre las hermanas. Charlotte partió con una amargura que Eleanor comprendía, pero ya no le afectaba. La felicidad que había encontrado era un escudo contra el veneno del resentimiento ajeno. Los Whitmore regresaron a Londres, con las manos vacías y la reputación manchada por rumores que ellos mismos habían iniciado. Lady Whitmore intentó, en un último gesto desesperado, reclamar parte del dote que Edmund había pagado años atrás, pero los abogados fueron claros. El contrato se había cumplido, y las deudas del vizconde permanecían saldadas. En Thornfield Hall, la vida continuaba, pero con un brillo nuevo. Edmund y Eleanor descubrieron que conocerse de verdad requería tiempo y paciencia. Los años de silencio y malentendidos habían dejado huellas que no desaparecían de la noche a la mañana. Había momentos de torpeza, de conversaciones que tropezaban con viejos dolores, de silencios que se llenaban de preguntas no formuladas, pero también había luz. Una mañana de febrero, Eleanor encontró sobre su almohada un pequeño libro encuadernado en cuero. Era un diario de jardinería, escrito de puño y letra de Edmund, detallando cada planta que ella había sembrado durante los 3 años de su silencioso trabajo. Nombres,
fechas, ubicaciones. Él había estado observando, incluso cuando fingía ignorarla. No sabía que prestabas atención, dijo ella esa noche, cuando se sentaron juntos en la biblioteca. Siempre presté atención, confesó él, solo que era demasiado cobarde para admitirlo. Demasiado ocupado protegiendo mi dolor como si fuera un tesoro, cuando en realidad era una prisión. Esas conversaciones nocturnas se convirtieron en su ritual más preciado. Frente al fuego, con tazas de té que se enfriaban olvidadas, Edmund y Eleanor compartieron las historias que nunca se habían contado. Él habló de Margaret, de su risa cristalina, de su amor por los caballos, de la alegría con la que había decorado Thornfield cuando llegó como esposa joven. Habló de su muerte, del horror de encontrarla sin vida junto al bebé que tampoco había sobrevivido, del vacío que había dejado y que él había intentado llenar con hielo y silencio. No quería volver a sentir, admitió una noche, con la voz ronca. Creía que si no sentía nada no podría perder nada, pero lo único que logré fue perder todo lo que tenía delante. Eleanor, a su vez, habló de su infancia a la sombra de Charlotte, de la madre que nunca la había visto como algo más que un recurso de respaldo, del padre que era demasiado débil para defenderla, del abuelo materno que había sido su único refugio, su única fuente de amor incondicional. Cuando murió, dijo con los ojos fijos en las llamas, creí que nunca volvería a sentirme amada. Me conformé con ser útil, porque era lo único que parecía valer en mi familia. Ser útil era mejor que ser invisible. Tú nunca fuiste invisible, respondió Edmund tomando su mano. Yo simplemente era demasiado ciego para ver. La primavera llegó con la promesa de nuevos comienzos. Los jardines de Thornfield florecieron como nunca antes. Rosas trepadoras cubrían los muros de piedra. Tulipanes y narcisos salpicaban los parterres de colores vibrantes, y los sauces junto al lago secreto desplegaban sus ramas nuevas hacia el agua. Edmund y Eleanor paseaban por esos jardines cada atardecer, tomados de la mano, hablando de todo y de nada. A veces él la hacía reír con historias de su infancia traviesa. A veces ella lo sorprendía con observaciones agudas sobre política o economía que lo dejaban sin palabras. «Eres la persona más extraordinaria que conozco», le dijo una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde el torreón, «y pensar que casi te pierdo por mi propia estupidez». Eleanor se acurrucó contra él, sintiendo el latido de su corazón a través de las capas de tela. «No me perdiste. Estuve aquí todo el tiempo». «Lo sé», respondió él besando su cabello. «Y ahora que te he encontrado, no pienso soltarte jamás. Pero la vida, como ambos habían aprendido, rara vez sigue el guión que imaginamos, y en el horizonte se acercaba un cambio que transformaría todo lo que conocían. Fue idea de Edmund. Una mañana de abril, mientras desayunaban en el pequeño comedor que habían adoptado como su espacio favorito, él dejó su taza de té con una expresión que Eleanor conocía bien. Había estado pensando en algo durante días y finalmente estaba listo para hablar. «Quiero casarme contigo», dijo. Eleanor arqueó una ceja divertida. «Ya estamos casados, querido. Desde hace casi 3 años». «No, no de verdad». Edmund tomó sus manos sobre la mesa. «Aquel día en la capilla, yo estaba ciego de resentimiento. Tú estabas aterrorizada. Ninguno de los dos eligió estar allí. Ninguno pronunció los votos sabiendo lo que significaban». Eleanor escuchó, sintiendo que algo se movía en su pecho. «Quiero casarme contigo de nuevo», continuó Edmund. «En la misma capilla, pero esta vez como debe ser, sin velos que oculten rostros, sin engaños ni obligaciones, solo tú y yo, eligiéndonos el uno al otro». Las lágrimas acudieron a los ojos de Eleanor antes de que pudiera contenerlas. «Edmund, no tienes que responder ahora. Es algo que necesito hacer, para ti y para mí, para demostrar que lo que tenemos no es un accidente ni una farsa. Es real». Eleanor se puso de pie, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. Tomó su rostro entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Sí», dijo, «1000 veces sí». La ceremonia se celebró en mayo, cuando los jardines de Thornfield estaban en su máximo esplendor. Fue una ceremonia íntima, como ambos deseaban. Solo Georgiana, el señor Pemberton y la señora Clark como testigos. El párroco local, desconcertado pero complacido, ofició la renovación de votos con una sonrisa que no podía contener.
Eleanor no llevó el pesado velo de encaje flamenco que había ocultado su rostro 3 años atrás. En cambio, llevaba una sencilla corona de flores silvestres que Georgiana había tejido esa mañana, margaritas y lavanda, lilas y pequeñas rosas de campo. Su vestido era de seda color marfil, sin los adornos excesivos que la moda dictaba, elegante en su simplicidad, y cuando caminó por el pasillo de la capilla, lo hizo con pasos firmes, con la barbilla en alto, con los ojos fijos en el hombre que la esperaba junto al altar. Edmund vestía de azul oscuro, abandonando por primera vez el negro que había sido su uniforme durante años de luto. Su rostro, usualmente severo, se iluminó cuando la vio acercarse, y Eleanor vio algo que le cortó la respiración. Lágrimas en los ojos de aquel hombre que había construido murallas de hielo alrededor de su corazón. Los votos que pronunciaron no fueron los tradicionales, recitados de memoria sin pensar en su significado. Fueron palabras escritas por ellos mismos, en noches de conversación junto al fuego, palabras que nacían de lo más profundo de sus corazones. Eleanor, comenzó Edmund, sosteniendo sus manos entre las suyas, hace 3 años entré a esta capilla esperando cumplir un deber. No sabía que encontraría un hogar, no sabía que encontraría una compañera, no sabía que encontraría el amor. Te prometo, desde este día y hasta el último de mi vida, verte como mereces ser vista, escucharte como mereces ser escuchada, amarte como mereces ser amada. Eleanor temblaba cuando llegó su turno, pero su voz no vaciló. Edmund, llegué a esta capilla aterrorizada, esperando ser despreciada. Lo que encontré fue más difícil y más hermoso de lo que imaginé. Encontré un hombre herido que necesitaba tiempo para sanar. Encontré una casa que necesitaba amor para florecer, y en el proceso de cuidar de ambos, me encontré a mí misma. Te prometo, desde este día y hasta el último de mi vida, ser tu refugio cuando el mundo sea demasiado, ser tu luz cuando la oscuridad amenace, ser tu hogar, pase lo que pase. Cuando el párroco los declaró unidos una vez más, Edmund la besó con una ternura que contrastaba con todo el hielo de los años anteriores. Georgiana lloró sin disimulo. El señor Pemberton se sonó la nariz con un pañuelo que había pertenecido al padre de Edmund. La señora Clark sonreía con la satisfacción de quien ha visto cumplirse una profecía largamente esperada. Esa noche, bajo las estrellas del torreón que se había convertido en su lugar sagrado, Edmund y Eleanor permanecieron abrazados, contemplando el cielo que habían aprendido a compartir. ¿Eres feliz?, preguntó él, su voz apenas un susurro contra su cabello. Eleanor pensó en todo lo que había vivido, los años de invisibilidad en su familia, el terror de aquella primera noche, los meses de desprecio silencioso, la lenta y dolorosa construcción de algo nuevo. Pensó en los jardines que había plantado, en las vidas que había tocado, en el amor que había encontrado donde menos lo esperaba. «Soy más feliz de lo que jamás imaginé posible», respondió. «Y tú me has dado eso». «No». Edmund la abrazó más fuerte. «Tú te lo diste a ti misma. Yo solo tuve la suerte de estar presente para verlo». El otoño de 1820 llegó cargado de cambios. Eleanor supo que estaba embarazada una mañana de septiembre, cuando las náuseas que había atribuido a los pasteles de la cocinera se convirtieron en algo más significativo. El doctor Hartley, médico de la familia Blackwood durante décadas, confirmó lo que su cuerpo ya sabía. Un heredero venía en camino. Contarle a Edmund fue un momento que Eleanor guardaría en su corazón para siempre. Lo encontró en la biblioteca, absorto en un tratado de agricultura que ella le había recomendado, con las gafas de lectura que solo usaba cuando estaba solo. «Tengo noticias», dijo desde el umbral. Edmund alzó la vista, y su expresión pasó de la concentración a la preocupación. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» Eleanor cruzó la habitación y se sentó en el brazo de su sillón, tomando sus manos entre las suyas. «Estoy mejor que bien. Vamos a ser padres». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero para Eleanor pareció eterno. Vio cómo las emociones cruzaban el rostro de Edmund: sorpresa, incredulidad y luego miedo. «Edmund, no puedo perderte». Las palabras brotaron de él como agua de un dique roto. «No como perdí a Margaret. No puedo». Eleanor tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «No me vas a perder. No soy Margaret, y esta situación no es la misma. Tengo la mejor atención médica,
una casa llena de gente que me cuida y un esposo que estará a mi lado en cada momento. No me vas a perder. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque después de todo lo que hemos superado, después de todo lo que hemos construido, el destino no puede ser tan cruel como para quitárnoslo ahora. Edmund la atrajo hacia sí, abrazándola con una fuerza que hablaba de todos sus miedos, de todas sus esperanzas. Estaré contigo, prometió contra su cabello. En cada momento, en cada paso, no te dejaré sola. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de amor y paciencia. Edmund cumplió su promesa de manera casi obsesiva. Acompañaba a Eleanor a cada cita con el doctor, supervisaba personalmente su alimentación, se despertaba en las noches cuando ella no podía dormir para leerle en voz baja o simplemente sostener su mano. Los criados observaban esta transformación con una mezcla de asombro y ternura. El señor Pemberton, que había conocido a Edmund desde su nacimiento, declaró que el conde había cambiado más en los últimos meses que en todos los años anteriores combinados. El amor hace eso, observó la señora Clark con su sabiduría práctica. Transforma a los hombres más duros en arcilla maleable. Georgiana se instaló en Thornfield durante los últimos meses del embarazo, determinada a estar presente para el nacimiento. Llenaba la casa con su energía y su risa, organizando actividades que mantuvieran a Eleanor entretenida y a Edmund relativamente tranquilo. El invierno llegó con su cortejo de nieves y vientos helados, encerrando a Thornfield Hall en un capullo de blancura. Eleanor, cuyo vientre ya era prominente, pasaba las tardes junto al fuego, tejiendo pequeñas prendas que depositaba en una cesta preparada para el bebé. Una noche de diciembre, mientras la nieve caía suavemente sobre los jardines dormidos, Edmund encontró a Eleanor en el cuarto que habían preparado como nursery. Estaba de pie junto a la cuna, acariciando la madera tallada con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó él, acercándose por detrás para abrazarla. «En el futuro», respondió Eleanor, «en el niño o niña que dormirá aquí, en la persona que será, en los sueños que tendrá. Será extraordinario», dijo Edmund. «Con una madre como tú, ¿cómo podría ser de otra manera?». Eleanor se volvió en sus brazos para mirarlo. «Tengo miedo», confesó, «no del parto, aunque también, sino de no ser suficiente, de repetir los errores de mis padres, de fallar de maneras que aún no puedo imaginar». Edmund tomó su rostro entre sus manos, un gesto que se había convertido en su forma de decir: «Escúchame, serás la mejor madre que este niño podría desear, porque conoces el dolor de no ser vista, y nunca permitirás que tu hijo se sienta invisible, porque conoces el vacío de no ser amada, y llenarás cada momento de su vida con amor, porque eres Eleanor Blackwood, la mujer que transformó una casa muerta en un hogar, un corazón helado en algo vivo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Eleanor, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor tan profundo que las palabras no alcanzaban a expresarlo. «Gracias», susurró, «por verme, por amarme, por elegirme». «Te elegiría 1000 veces», respondió Edmund, «en esta vida y en todas las que vengan después». La Nochebuena de 1820 trajo consigo el regalo más preciado. Eleanor sintió los primeros dolores mientras la nieve cubría Thornfield con su manto más espeso del año. Edmund, que había prometido no separarse de ella, mantuvo su palabra con una determinación que impresionó incluso al doctor Hartley. «Es irregular», protestó el médico cuando Edmund insistió en permanecer en la habitación. «Los caballeros no...». «Este caballero sí», interrumpió Edmund con una voz que no admitía discusión. «Dejé sola a mi primera esposa y no la vi partir. No cometeré ese error 2 veces. El parto fue largo y difícil como solían ser los primeros». Eleanor gritó, lloró, maldijo de maneras que habrían escandalizado a su madre. Edmund sostuvo su mano durante cada contracción, le secó la frente, le susurró palabras de aliento cuando la desesperanza amenazaba. «No puedo más», gimió Eleanor en algún momento de la madrugada. «Sí puedes», respondió Edmund, sus ojos fijos en los de ella. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Has sobrevivido al abandono, al desprecio, a años de invisibilidad. Puedes con esto. Yo estoy aquí. No voy a ninguna parte». Y así, en las primeras horas de la Navidad, mientras las campanas de la iglesia del pueblo repicaban anunciando la celebración, William Edmund Blackwood llegó al mundo. Era pequeño, arrugado, con una mata de cabello oscuro
y ojos que cuando finalmente se abrieron, resultaron ser del mismo color ámbar de su madre. Su llanto fue fuerte y claro, llenando la habitación con la promesa de una nueva vida. Cuando el doctor depositó al bebé en brazos de Eleanor, ella sintió que el mundo se detenía. Aquí estaba, la culminación de todo lo que había vivido, la prueba de que el dolor podía transformarse en alegría, de que los finales podían convertirse en principios. «Es perfecto», susurró, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Edmund, que no había soltado su mano en ningún momento, se inclinó para ver mejor al pequeño que había transformado sus vidas. «Es nuestro», dijo, y su voz se quebró con una emoción que ya no intentaba ocultar. «Es nuestro, Eleanor». Los días que siguieron fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir, y una felicidad tan intensa que por momentos parecía irreal. Thornfield Hall, que había sido escenario de tanto dolor, ahora resonaba con los gorjeos de un bebé y las risas de padres primeros que descubrían día a día las alegrías y desafíos de la paternidad. Georgiana se autoproclamó la tía más devota del condado, dedicando horas a jugar con el pequeño William, mientras sus padres robaban momentos de descanso. El señor Pemberton y la señora Clark competían por quién podía malcriar más al heredero, con resultados que Edmund fingía reprobar pero secretamente adoraba. Una noche de enero, cuando William cumplía apenas un mes, Eleanor despertó para encontrar la cuna vacía y a su esposo ausente. Siguió el sonido de una voz suave hasta la biblioteca, donde encontró a Edmund sentado en el sillón junto al fuego, con el bebé acurrucado contra su pecho, murmurándole historias sobre los ancestros cuyo retrato colgaba en las paredes. «Y este de aquí fue el tercer conde», decía Edmund con voz soñolienta. «Un hombre terrible para los negocios pero extraordinario en el amor. Se casó con una mujer que todos consideraban inadecuada, y juntos construyeron un legado que...» Se detuvo al notar a Eleanor en el umbral. «No podía dormir», explicó ligeramente avergonzado. «Y él tampoco. Pensé que unas historias familiares podrían ayudar». Eleanor cruzó la habitación y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «Es hermoso verte así», dijo. «El Edmund que conocí hace 3 años habría huido de un bebé llorando». «El Edmund que conociste hace 3 años era un cobarde», respondió él. Estaba tan ocupado protegiéndose del dolor que se perdió la posibilidad de la alegría. Permanecieron así, los tres juntos, mientras el fuego crepitaba y la noche se convertía en madrugada. En algún momento, William se quedó dormido, su pequeño puño cerrado alrededor del dedo de su padre, y en el silencio de esa habitación, llena de libros y recuerdos, Edmund y Eleanor contemplaron el milagro que habían creado juntos. «¿Recuerdas aquella primera noche?», preguntó Eleanor. «¿Cuándo levantaste el velo y descubriste que no era Charlotte? Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba tan furioso, tan herido, y yo estaba tan aterrorizada, tan segura de que me despreciarías para siempre». Edmund besó su frente con infinita ternura. «Y ahora mírame a mí, al hombre que juró ignorarte, sosteniendo a nuestro hijo mientras te digo que eres el mejor accidente que me ha pasado en la vida». Eleanor rió suavemente, para no despertar al bebé. «El mejor accidente», repitió. «Creo que eso debería ofenderme. No era mi intención ofender». Edmund la miró con esos ojos grises que habían pasado del hielo al calor. «Era mi intención decir que a veces el destino sabe más que nosotros, que lo que parece un error puede ser en realidad un regalo, que tú, Eleanor, eres el regalo que no sabía que necesitaba». Afuera, la nieve seguía cayendo sobre los jardines de Thornfield, cubriendo la tierra con la promesa de una primavera futura. En las cottages de los arrendatarios, familias dormían tranquilas, sus vidas mejoradas por una condesa que había elegido ver su humanidad. En el pueblo, las historias sobre la transformación de la propiedad Blackwood se contaban como ejemplo de lo que el cuidado y la dedicación podían lograr, y en la biblioteca de la mansión, un hombre, una mujer y un bebé compartían el calor de un fuego que nunca se apagaría. «Te amo», dijo Eleanor, y las palabras fueron tanto una declaración como una promesa. «Y yo te amo a ti», respondió Edmund. «A ti, a nuestro hijo, a la vida que hemos construido juntos. Y nada ni nadie podrá cambiar eso jamás». El amanecer los encontró aún allí, dormidos juntos en el sillón demasiado pequeño para 3, con el fuego reducido a brasas y el bebé suspirando en sueños. Thornfield Hall
que durante años había sido una casa de luto y silencio, ahora era un hogar. Un hogar construido no sobre los cimientos del deber o la obligación, sino sobre algo más fuerte. El amor que florece cuando menos lo esperamos, que crece en los terrenos más difíciles, que transforma todo lo que toca. Y Eleanor, la hija invisible, la hermana olvidada, la novia sustituta, había encontrado finalmente su lugar en el mundo. No como la sombra de alguien más, no como el segundo plano de otra historia, sino como ella misma, extraordinaria, amada, vista, porque a veces, solo a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles, y las condesas más verdaderas no son las que nacen para el título, sino las que lo ganan con cada acto de amor, cada gesto de dignidad, cada momento de coraje silencioso. Esta fue la historia de Eleanor Blackwood, y también, queridos oyentes, puede ser un poco la nuestra, porque todos llevamos dentro a ese ser invisible que espera ser visto. Y todos merecemos a alguien que finalmente nos encuentre.